El artista Vic Muniz nos dice que para contemplar una obra es necesario estar de cerca para ver la materia y estar de lejos para comprender la composición. El día de hoy estamos en un espacio alternativo que nos hace ver el arte desde otro punto, con todo el cuerpo, con toda la experiencia sensorial. Esto es Gabinete de las Curiosidades, el espacio de las maravillas. Mi primer encuentro con el arte sonoro fue en un espacio muy parecido a este, los Cloisters en Nueva York, un espacio en el cual la artista Janet Cardiff estableció una experiencia sonora a partir de 16 canales con la música de Thomas Tallis, el himno que él había escrito para la reina Isabel I. Y la sensación cuando entrabas al espacio era de verdad arrasadora. La gente no dejaba de llorar. Era escuchar a partir de 16 bocinas un audio que te llevaba a la presencia de la voz. Las diferentes tesituras de la voz iban construyéndote el espacio y te hacían entender por qué la acústica era tan importante en la Edad Media y por qué la tecnología hoy, recogiendo toda esa experiencia, esa vasta experiencia de los músicos antiguos, podía recrear y podía hacerte vivir algo que es muy difícil de lograr. Hoy estamos en Gabinete de las Curiosidades tratando de revivir esa serie de experiencias a partir de la sonoridad, algo que no es artes plásticas, no es escultura, no es digamos, performance, pero que a través de las tecnologías logra acciones, logra sensaciones y emociones que nos van a hacer vivir un programa realmente especial. La idea de percepción, de cómo, de la atención, de cómo vemos, cómo nos conectamos con las piezas es algo que para nosotros es muy importante. Intentamos eso, convocarlos a través de distintas estrategias, pero sobre todo a través de las obras de los propios artistas. Siempre hay como una forma de dialogar con el público, de incluirlo, ¿no? De hacerlo sentir parte de esta experimentación. Sí. Me parece que es de los espacios más vitales y con mayor posibilidad, justo lo que tú decías de diálogo, y al mismo tiempo también se ha vuelto un centro que ha recibido artistas del nivel de Marina Abramovic, o sea, tienen todo este juego. Hoy tenemos artistas en intercambio con Alemania y es asombroso ver la cantidad de creadores que de pronto se te juntaron en la conferencia de prensa y empezamos a poder entrevistar. Teniendo esta reunión de artistas tan importantes, de procesos tan distintos que nos dan cuenta de esta pues del universo que es el arte sonoro, ¿no? Que podemos, hay muchísimas, tantas definiciones como artistas, ¿no? Claro. Pero claro, hay un curador aquí que está haciendo ciertas cosas que son muy particulares, como es eso de la especificidad del sitio, el trabajo más con la materia del sonido que con los significados, dejar que los significados surjan a partir del trabajo con la materia. ¿Qué es el arte sonoro? Es como una gran hibridación, o sea, ¿verdad? puede ser el concepto del sonido reflejado en un impreso, puede ser cómo estamos sintiendo un lugar a partir de ciertas frecuencias, puede ser algo extremadamente musical, como lo que viste de Janet Cardiff. Entonces no hay una respuesta específica. Lo que hay son muchas maneras de abordar el sonido como una herramienta expresiva, tantas como quieras. Hay piezas de arte sonoro que no suenan, que es conceptual, que es la reflexión acerca del sonido en el espacio. Es decir, no necesariamente tiene que ser un arte que se escuche, que suene, no tiene que ser coclear, puede ser
conceptual completamente. Puedes entrar a un espacio vacío y estar reflexionando acerca del sonido y las frecuencias. Entonces, básicamente lo que se ha entendido un poco por arte sonoro es ese arte que reflexiona sobre sí mismo, que es algo que la música no puede hacer, no reflexiona. Tú la música la escuchas y te toca y te... Y vives una experiencia pero de transición solamente. Exacto. Y aquí vives como un espacio de reflexión. Reflexionas acerca del sonido y del espacio. We don't know so much about Mexican sound art world, Yeah. and the Mexicans don't know so much about the German sound art world. So I try to make a kind of overview, looking on people from several generations, like Wolf Julius. He's already dead. He's one of the really pioneers in sound art in Germany, who we show in Exteresa. But also Guillermo Santamarina and Rocha, who've been like the fathers of sound art in a way in Mexico. And it's really nice that we got both, or I got both, to do a piece in Exteresa where they started. So that is kind of also not only the fact, it's more like an honor. And on the other side, we have Lorena Mal. She is really young, a really young artist, working really conceptual with sound. With But a we have- new kind of experimentation about Absolutely, yeah. sound, silence, and Sound and the silent. sculpture. Yeah, right. ¿no? El sonido es un elemento invasivo, ¿no? O sea, todavía tenemos la facultad de si no quieres ver algo, te tapas los ojos y no lo ves. Si no quieres tocarlo, no lo tocas. Pero el sonido es mucho más complejo. O sea, no escuchamos solo con esta parte del cuerpo, escuchamos con el cuerpo en sí. Con cada poro de la piel. Sí. Eso es bien interesante, Sí. ¿no? La gente que viene a este espacio, lo que tenemos como idea es que, bueno, viene exprofeso la exposición, pero entra mucha gente de la calle, Sí. que vive ciertas experiencias Sí. y cambia totalmente su Sí. atmósfera y como la manera en que percibe el sonido. Sí. ¿no? Esa es la pieza de Stefan Roig. Él trabajó una residencia en el CEMAS, en Morelia, el año pasado, y en su experiencia cotidiana puso mucha atención en los objetos de la vida diaria. Lo que más le llamó la atención fueron garrafones, las banquetas que eran muy irregulares, y decidió hacer moldes en papel maché de esos elementos. Y que son una suerte también de vestigios, ¿no? De la vida del campo, en donde fue a hacer toda esta investigación. Sí, que tiene cierto guiño con vestigios arqueológicos, ¿no? Ahora que los mencionas. Bueno, entonces el cuerpo está acostumbrado a percibir el sonido con cada poro de la piel, y las sensaciones y las emociones auditivas siempre serán mucho más poderosas que las visuales. Sin embargo, vemos que hoy los artistas, los especialistas en arte sonoro, emplean cada vez más los recursos visuales, performáticos. Sí, se va diversificando, van haciendo pruebas, y también lo que me parece muy rico, como el caso de la historia del video, que quienes empezaron a trabajar con ese medio venían de diferentes prácticas. Entonces eso diversificó la aproximación a lo audiovisual. Cuidado con los pasos porque está un poco castigado, pero sí, yo creo que esta vale mucho la pena, y continuando con lo que charlábamos de cómo las disciplinas se van cruzando para propiciar la experiencia sonora. Aquí, por ejemplo, lo arquitectónico se vuelve muy presente porque la pieza sonora es muy sutil, ¿no? Es apenas perceptible, y eso es parte de la investigación del artista o de lo que proponía con sus piezas. En este caso es Rolf Julius, un artista alemán que es de los pioneros del arte sonoro, que inició con trabajos visuales, fotografiando horizontes, y de ahí derivó a trabajar con el sonido, a, digamos, girar su experiencia del paisaje hacia lo sonoro o sesgar, y trabajó con este tipo de cosas, ¿no? Hace grabaciones que luego compone en piezas muy largas, sintetiza el sonido, y
lo presenta con estas bocinas que tienen encima una placa de hierro. Y la idea es que en la contemplación tú veas cómo se mueven, ¿no? Que de repente puede ser una aportación de tu percepción o del involucramiento que tengas con la pieza. Pero sí hay una vibración que es la que generan las bocinas, que hace vibrar a la placa y eso... Del sonido. Sí. Y las placas tienen un peso, pero están prácticamente flotando. Están sobre las bocinas. Sí, sí. Bueno, entonces como parte de este espacio encontramos la pieza aquí de Manuel Rocha Iturbide, que es una de las instituciones del arte sonoro de este país, de los creadores de, pues, digamos, como el que le ha permitido que tenga repercusión este arte junto con Guillermo Santamarina y obviamente junto con gente como tú, ¿no? En la pieza, lo que hizo Manuel, bueno, estuvo trabajando mucho tiempo aquí en el edificio y lo que hizo fue grabar todos los espacios de Exteresa. Tanto las oficinas como de la cúpula y captar en cada caso la sonoridad del espacio. Luego sintetizó esos sonidos y hizo esta composición donde hizo correspondencia entre las proporciones del espacio que le tocó con las del espacio real. Si la recorremos va variando el sonido, entonces. Claro, es que creo que... Estamos en una planta, digamos, arquitectónica. Sí, y con la ubicación del cuerpo en cada espacio, la experiencia sonora también se va modificando, ¿no? Algo que me gusta del recorrido que estamos haciendo, de cómo quedó dispuesta la curaduría, es cómo cambian las experiencias en los espacios, ¿no? Además de lo laberíntico del recorrido, cómo ya cercanos a la pieza va a cambiar. Estamos casi, además, como haciendo una ruta de peregrinaje, ¿no? Como Sí. que sientes que vas accediendo a las piezas. Bueno, y aquí entramos a una de las piezas que, como me contabas, ha suscitado incluso hasta la meditación de los visitantes, y tenemos una meteorita. Sí. ¿Por qué es una meteorita? Tiene una carga energética muy potente y, sí, bueno, sí, según lo que nos explicaron del Instituto de Astronomía de la UNAM y los involucrados en la custodia de esta meteorita, tiene que ver con que está compuesta de metales y que los metales, según nos dijeron, son femeninos. Y los brazos van leyendo el magnetismo, procesan esa información y a partir de ese procesamiento sueltan o recomponen unas pistas sonoras que están alrededor. Y lo que estamos escuchando está emitido directamente del sonido, más me contabas... Filtrado por una sí, computadora, pero sí, también están recabando los sonidos de campo. Claro, digamos, las pistas que activan, hay diferentes materiales, pero parte de eso son grabaciones de campo que se encontraron en archivos de la zona donde cayó. Es una experiencia realmente diferente en un espacio expositivo encontrarte este tipo de objetos y esta serie de sensaciones y emociones, y nos disponen como un tiempo distinto, y también entender que el arte en su ampliación nos produce una cantidad enorme de nuevas experiencias. Este espacio es como el cerebro de una iglesia, es donde el sonido se propaga y lo que permite que la acústica se haga completa, que se haga una masa sonora desde la antigüedad, y ahora en este espacio, con la incursión de las nuevas tecnologías, permite un rincón poco visitado, poco explorado, pero que nos muestra las posibilidades espaciales de Exteresa. Es bellísimo.
Una serie de objetos de uso cotidiano que elaborados e instalados en este espacio se convierten en una atmósfera que podría ser una orgía, un ágora o tal vez el Jardín de las Delicias. Esto a continuación en Gabinete de las Curiosidades. Entropía aural nos da la posibilidad de introducirnos en un espacio donde los sonidos, los objetos, se vuelven instalaciones y nos permiten vivir una experiencia auditiva. Todo esto deconstruyendo y generando una nueva imagen, una multiplicidad de imágenes a partir del Jardín de las Delicias del Bosco. La entropía es eso, es exactamente este momento crítico en un sistema que estaba, que funcionaba, que tenía perfectamente... Donde hay perfección no hay entropía. Y donde empieza a descomponerse es... Cuando llega un caos, inicia su entropía y nunca se recupera, jamás vuelve a lo mismo. Vamos teniendo diferentes momentos de la representación del Bosco, como los diferentes capítulos o fracciones que van componiendo el gran cuadro. Claro. Y tú lo que hiciste fue crear como una relación, una intervención de artistas contemporáneos. En la parte, digamos, externa, antes de abrir las puertas, lo que sería el preámbulo a esta historia, te encuentras el mundo, la representación del mundo. Es, digamos, el inicio de esta exploración de lo que es la realidad para el Bosco. La realidad de ese mundo sumamente complicado. Hablamos del mito, de la mitología, de lo que es la aparición de... ¿Y cómo se da el pecado original? Y el pecado original aquí, casi inmediatamente, sí. O sea, Adán y Eva y el pecado original. Entonces, pues vamos entrando en lo que va siendo el jardín. Bueno, y aquí tenemos una instalación. Un jardín. Un jardín. Un jardín de polifónico. Es el centro de la pintura que se llama la estirpe pecadora de Adán y Eva. Eso es casi como un picnic. Un picnic. O una orgía, si quieres, no sé. Un encuentro muy lúdico, es casi como un jardín infantil. Un happening. Sí. Este es uno de los espacios que más me gustó de la exposición. Nos sentamos como en un ofertorio de un convento o de un monasterio y empezamos a escuchar estas voces cifradas, ¿no? Pues ese es el sincretismo de las religiones que están más extendidas por nuestro mundo. Están sumándose las plegarias y los cantos y también gráficamente están generando sus nuevos signos. Casi como mantras y como Sí. elementos de meditación. Esta pieza también me parece bellísima, que vas poniéndote los audífonos y vas escuchando los sonidos, y esta es pues quizá la más descriptiva de la entropía, ¿no? De la entropía, exacto. Es una reflexión en torno a lo que puede ser el movimiento humano también, y coreografía.
Esta pieza también me parece escultóricamente de las más bellas que hay en la exposición. La pieza es una pieza entre escultura y sonido. El título es Algo no está bien y bueno, en general pues está inspirada, igual que el resto de la exposición, en el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco. Es un tríptico que geométricamente mantiene las mismas proporciones del cuadro. Los paneles están todos forrados de bocinas, haciendo como esta referencia un poco a la multitud de elementos que aparecen en el cuadro. Los tritonos, de entrada, en el momento del Bosco, estaban prohibidos para usarse en composiciones y obviamente pues, no te iba a ir muy bien si tú componías música con esos tritonos, ¿no? Cuando llegas a este punto de la exposición, ya estás totalmente rebasado en algo que no estamos acostumbrados en un espacio expositivo. Estamos acostumbrados a ver, a leer, a tener referentes como muy visuales, y aquí nos está ganando algo muy vital, pues sí, como lo diría Bergson. Esta pieza es la más inquietante de todas porque ganas y aplicas a las figuras del Bosco. Bueno, vas internándote a lo que podría ser el descifrar un misterio a través de todos estos elementos visuales con los cuales estás compitiendo, estás ganando en la medida que vas deshaciéndote de todos estos 10 fuentes de laúdes para completar una pieza, 10 Tulu Angels, o sea, mencionando a Lovecraft, vas entrando a una situación que es casi el final, prácticamente el final, donde te encuentras en la sala del Ángel Exterminador de Buñuel. Tienes que recorrer en la sala, ya tienes toda una serie de experiencias ganadas a tu favor, pero para encontrar la clave que está en voz de Silvia Pinal, que dice, lo que tenemos que hacer, como sucede en la película es volver al principio, hay que recordar qué fue lo que nos sucedió, qué fue lo que pasó al inicio de todo esto. Y es, cuando llegas ahí, puedes salir por fin de la casa del Ángel Exterminador. O sea, esta es una pieza que podría ser casi de Doris Salcedo, tiene algo, pero muy lúdico. Como de los trucos de los magos en el siglo XIX. Sí, es bellísimo. O sea, es un fantasma. Es un fantasma. Sí. Pero al mismo tiempo hay una presencia-ausencia que en términos artísticos es muy poderosa porque es lo femenino, es la mujer bailando, pero hay una ausencia, o sea, hay algo que no está ahí. Bueno, y aquí una pieza que rompe con el esquema del misterio, de lo inaprehensible, y se vuelve la parte más aprehensible y divertida de la exposición. Y es una sinfonía con estos 4 instrumentos que son estos mofles. Sí, que podrían ser hechos por los músicos medievales, renacentistas. Exacto, primeros. pero es una sinfonía de pedos. Yo quería hacer algo con mofles desde hace muchos años. No tenía claro qué tipo de sonidos iban a salir. Eran resonadores, efectivamente, instrumentos. Y quería mecanizar esos sonidos para evadir la entropía del desperdicio. O sea, pero al final acabó siendo una obra, como tú dices, de Lelutier o chistosa. A otros les daba asco. Conseguir 200 pedos grabados y irlos seleccionando. A ver, este es como un staccato, este es un pedo con una nota medio larga, este es un... Sí, y esta nota tiene los desglisandos. Hay pedos con adagio, y unos muy orgánicos, unos así como con el estómago suelto que les dio un poco. Y entonces, con ese solfeo de los pedos,
hice una piececita, una invención, le puedo haber puesto invención, yo diría que es una invención, ¿no? Ahí en el texto dice pequeña sinfonía, pero no, es una pequeña invención. Pero cuando leía a Dante, descubrí que Dante hablaba en un momento de que ya están en el infierno y con los avernos y van a ir con los diablos a seguir, a llegar hasta el fondo. Debe de haber pedos ahí. Y para anunciar que ya se tenían que ir, dijo uno de los guías que uno de los diablos echó un pedo y dijo, e il ha fatto de su cu una trompeta, o sea, y hizo de su culo una trompeta, o sea, que... Y que solo el bosque puede representar una idea así en imagen. O sea, que sí, que echarse un pedo puede ser un acto musical. Esta es una pieza, La imposibilidad. Adriana Salazar, que es también la de los zapatitos, y es también un preámbulo a lo que sería la tercera parte, la tercera hoja que representa el castigo divino, Los la círculos del disolución. infierno, algo que está condenado a pasar y no pasar, o sea, nunca vamos a poder prender ese cerillo. Exactamente, pero es un cerillo que sí nos va a llevar al infierno, A los otros círculos. al incendio total. Bueno, y aquí tenemos una pieza que es estremecedora y que nos habla de la imposibilidad de la salida. Quizás es una de las piezas más fuertes que yo he tenido contacto en el arte contemporáneo. Una pieza donde hay lamentos. Y esto es a partir de un suceso muy cercano, 11 de febrero de 2016, en el penal de Topo Chico. Cualquier día en México, a cualquier hora. Lamentablemente, sí. Y cómo esta historia, estaba leyendo, es muy impresionante porque hay un operativo dentro del reclusorio, hay muertos y la gente se paran, las familias, a tratar de llamar para saber si están vivos todavía los presos que están dentro de esta sublevación, de la sublevación. Arte sonoro, un discurso inagotable que apenas se está explorando. ¿Cuántos caminos abre al mundo del arte? La imaginación es el límite.